Continuamos en CAE en la noche y vamos a hacer un pequeño análisis de lo que ha significado el subsidio a los combustibles desde que el presidente Luis Abinader anunció la medida. Esto es importante porque el gobierno en el día de hoy asumió el subsidio más allá del rango de precios que el presidente Abinader había establecido. Es decir, si era mayor a $85 y menor a 115 el precio del crudo de Texas. Sin embargo, durante esta semana el precio estuvo más cercano a los $120 el barril en términos promedio y lógicamente por eso usted ve este esfuerzo, esta cifra de 1.800 millones de pesos. Vamos a ver algunas de las láminas para que entremos ya en materia de lo que ha significado eso. Miren, aquí vemos el tema del ad valorem, que es lo que se cobra, el selectivo, a el combustible. Y miren que lo que ha sido cuando se compara el subsidio hasta la fecha, ¿verdad? Lo presupuestado originalmente hasta junio, que eran unos 9.937 millones de pesos, el incremento en la recaudación. Sin embargo, el incremento hasta ahora, cuando vemos por el efecto precio de la inflación en los bienes y servicios, el exceso en la recaudación ha sido de 13.395 millones de pesos. Eso hasta junio 7 del año de este año, ¿verdad? Es decir, el exceso de recursos que ha obtenido el gobierno, tanto por la DGI, que es la Dirección General de Impuestos Internos, así como la Dirección General de Aduanas, porque los precios están más altos, la proporción de impuestos que usted paga, la proporción es la misma, pero la cantidad de recursos es mayor. Sin embargo, fíjense que los subsidios a la fecha, o el subsidio al combustible hasta la fecha, era de 18.968. Por eso decimos que no es sostenible, porque obviamente el diferencial a favor del subsidio, ese resultado va a ir drenando las finanzas públicas. Y eso era con los precios por debajo de los $115 el barril. A estos nuevos precios de $120 o más el barril, lógicamente que esa diferencia se va a seguir ampliando y es necesario ya que el gobierno comience a hablar de un desmonte gradual del subsidio. Vamos a ir a la próxima lámina para que vean cuál fue el resultado del día de hoy. Ahí está la publicación del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, y es que el gobierno destina una cifra récord de 1.800 millones de pesos para contener el aumento de los combustibles. Hay que decir que esta cifra es solo para subsidiar el aumento durante una semana. Con lo que se ha acumulado hasta ahora, un poco más de 20.000 millones de pesos, es una cifra considerable y todavía no terminamos el mes de junio, es decir, vamos menos de la mitad del mes de junio y lo lógico es que este resultado de alguna manera haya que comenzar a mirarlo de forma más detenida. Yo pienso que el gobierno, repito, y esto es un humilde comentario y recomendación, tiene que ir desmontando el subsidio desde los precios o desde el combustible, digamos, que menos impacta la inflación, que sería la gasolina premium, luego la gasolina regular, y en caso de ser necesario, entonces ya entrar al gasoil y al GLP, que son, digamos, los que tienen más impacto en la estructura productiva del país y que podrían generar un efecto no solo de primera vuelta, sino de segunda vuelta, cuando se asuma eso en la estructura productiva y los empresarios tengan que trasladarlo a los bienes y servicios que venden. Entonces, esto es un tema que hay que, repito, seguir mirando, hay que establecer el desmonte, porque no hay almuerzo gratis en economía. Esos recursos que estamos destinando o que el gobierno está destinando para que no aumenten los combustibles, tienen un uso alternativo. Y eso es lo que tiene que verse. Y en el caso de un subsidio generalizado a los combustibles, como el que se está dando,
Lógicamente, como cualquier subsidio generalizado, los que tienen más poder de compra digamos, hacen un mayor uso, toman una mayor parte del subsidio para usarlo, ¿no? Y eso lo vamos a ver fundamentalmente en el caso de las gasolinas, que el caso de la gasolina premium son las personas de más altos ingresos, los que están en el quintil cuarto y quinto, son los que de alguna manera se benefician en mayor medida de este subsidio. Entonces hay que comenzar a desmontarlo y hacerlo de manera gradual. Y yo creo que la ciudadanía va a entender el esfuerzo fiscal que se ha tenido que hacer para mantener sin variación de los precios. Porque el resultado que publicó el Banco Central respecto de la inflación de 0.49% en el mes de mayo y anualizado, es decir, de mayo del 2021 a mayo de este año, de 9.47%, es decir, todavía de un dígito a pesar de este vendaval inflacionario de origen externo, lógicamente que tiene que ver con el subsidio y con la política monetaria que han actuado de manera conjunta. Pero nadie está obligado a lo imposible. Y esto es un choque que viene por el lado de la oferta con los bienes y servicios que importamos, fundamentalmente materias primas, tanto combustible como las otras materias primas utilizadas en la industria alimentaria. Entonces ya es tiempo de ir vía precio, reduciendo el consumo, y lógicamente eso va a impactar la inflación, pero repito, va a impactar la inflación en la medida, o va a tener un menor impacto, en la medida en que se comience a desmontar el subsidio en los combustibles que menos afectan a la estructura productiva, es decir, las gasolinas. Dicho esto, vamos a hacer una pausa y venimos con un distinguidísimo invitado, colega y amigo, catedrático e investigador, con quien vamos a hablar de toda la coyuntura económica y social. Así es que con nosotros, luego de la pausa, Rafael Espinal, catedrático e investigador y reputado economista, con quien compartiremos luego de la pausa.